Bienvenidos estudiantes a esta sesión de ejemplos. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. La siguiente información nos muestra el número de días de ausencia laboral durante el último año en una muestra de 80 trabajadores. Entonces, vamos a realizar la tabla de frecuencias correspondiente. Sin embargo, pues en este caso, dado que son bastantes datos, vamos a hacerlo en una tabla de frecuencias agrupado, con datos agrupados. Y vamos a hacer seis intervalos para agruparlos. Lo primero que vamos a encontrar entonces allí es el máximo valor que encontramos allí y el mínimo valor que podemos encontrar en la tabla y corresponde simplemente a la diferencia entre estos dos valores. Para este caso entonces el rango es de 30. En nuestro caso entonces vamos a hacer 6 intervalos. Ahora, la amplitud de cada intervalo va a ser simplemente la división entre ese rango que encontramos, que era 30, dividido el número de intervalos, en este caso 6, lo que nos da un valor de 5. Aquí es importantísimo que esta amplitud siempre nos dé un valor preferiblemente entero. Siguiendo acá, entonces creamos nuestra tabla de frecuencias. Vamos a tener los intervalos, en este caso no había problema, entonces el mínimo era 2 y el máximo era 32. Entonces arrancamos, nuestro primer intervalo va a arrancar desde el 2, dado que la amplitud nos dio 5, sumamos 2, a ese 2 le sumamos 5, lo que nos da 7. Quiere decir que nuestro primer intervalo va del 2 al 7. El 2 va a ir cerrado, quiere decir que tomamos el 2, pero el 7 va a ir abierto. Quiere decir que en este primer intervalo el número 7 no hace parte de él. El siguiente arrancaría desde ese 7, esta vez cerrado, de manera que sí se incluye, más 5, que es la amplitud, o sea, hasta 12, y el 12 abierto. De manera que así construimos nuestros 6 intervalos. Fíjense que aparece el mínimo, pues empezamos con el mínimo y efectivamente aquí terminamos con el máximo. Ahora, la marca de clase. ¿Qué va a ser la marca de clase? Un valor que me representa cada uno de esos intervalos. Para este caso son los siguientes. ¿De dónde se obtienen? Es simplemente el promedio entre el menor y el mayor número que están aquí. Es decir, tomo estos límites inferior y el límite superior, los sumo, 7 más 2, 9, dividido entre 2, 4.5. Esa es la marca de clase. Igual con todos. Aquí, por ejemplo, también sería 17 más 22 y esto dividido entre 2 que nos da 19.5. Ahora, vamos a hallar la frecuencia absoluta. ¿A qué se refiere con la frecuencia absoluta? Voy a contar de todos mis 80 datos, cuántos de ellos se encuentran dentro de este intervalo. Recuerden que aquí se cuenta el 2, pero no se cuenta el 7. Así que nos devolveríamos a todos nuestros datos y vamos contando uno a uno para descubrir cuántos están o cuántos pertenecen allí. Lo mismo hacemos con los siguientes. Luego vamos y miramos cuáles de todos mis 80 datos están entre el 7 y el 12, están dentro de ese intervalo, contando el 7 sin contar el 12. Al hacer eso, entonces vamos a obtener los siguientes valores. La frecuencia acumulada sigue manteniendo la lógica de las tablas que no son agrupadas, simplemente vamos sumando los valores anteriores. 25, luego la siguiente, este 25 más 13 que nos da 38, quiere decir que hasta aquí ya llevamos 38 datos, 38 más 20, 58, 58 más 10, 68 y así. Aquí, al final siempre nos debe dar el total de datos. Ahora, la frecuencia relativa es coger nuestra frecuencia absoluta y dividirla entre el total. Entonces 25 dividido entre 80 que nos da 0.3125, 13 dividido entre 80 que da 0.1625, etc. El porcentaje que correspondería a multiplicar por 100 cada una de estas frecuencias relativas, lo que nos daría los siguientes porcentajes. Aquí con esto entonces también podemos hallar las medidas de tendencia central. Para este caso vamos a hallar lo que denominaremos la clase modal, que es justamente en dónde está la mayor frecuencia absoluta, dónde está la mayor cantidad de datos. En este caso, la clase modal es la clase 2.7, el intervalo 2.7, porque allí hay 25 datos que se encuentran en esa clase y es el número más grande de todos estos. Una manera de aproximar el valor que sería la moda sería tomar la marca de clase de esa clase modal, en este caso el 4.5. Si quisiéramos calcular la moda exacta, deberíamos hacerlo con la fórmula que vimos en la estructura conceptual. Los invito a que lo hagan y miremos la diferencia que hay entre este 4.5 y la moda exacta que nos aparece con dicha fórmula. De manera similar, vamos a sacar la clase mediana, y es donde se encuentra el 50% de mis datos. Para eso nos va a servir la frecuencia acumulada. Dado que son 80 datos en total, el 50% es el dato número 40. ¿Y dónde se encuentra entonces el dato número 40?
En este primer intervalo llevamos 25 datos, en el segundo intervalo llevamos 38, en el tercer intervalo ya llegamos hasta 58 datos. Quiere decir que en este intervalo se encuentran la mitad de mis datos. Allí está la mediana. Allí tuvo que haber estado el dato número 40. Entonces, nuevamente aquí, por simplicidad, podríamos aproximar, tener un valor aproximado de la mediana de 14.5, que corresponde a la marca de clase del intervalo. Si calculamos la mediana exactamente con la fórmula de la estructura conceptual, los invito a que lo hagamos también para comparar la diferencia que habría. Y finalmente la media, que la media es la suma de multiplicar la marca de clase por la frecuencia, sumar todos esos datos y dividirlos entre el total. Es decir, tendríamos que tomar 4.5, que es la marca de clase, por 25, que es la frecuencia absoluta para este primer intervalo, más 9.5, que es la marca de clase del segundo intervalo, por 13, más y así sucesivamente, y dividir esto entre 80, que es el número total de datos. Al hacer eso, entonces vamos a obtener que la media de nuestros datos es 13.06. Y finalmente, también con dicha información podemos crear lo que se conoce como un histograma. El histograma corresponde a lo siguiente. Para este caso, en este histograma colocaremos lo siguiente. Mi valor de acá es el límite inferior del intervalo, este es el 2, y este de acá es el superior del intervalo, del 2 al 7, esta es la barra que representa como tal la frecuencia absoluta. Del intervalo 2 a 7 había 25 personas, por eso esta barra llega hasta el 25. Pero fíjense que la siguiente barrita también está pegada allí, porque el siguiente intervalo arranca desde el 7 y finaliza en el número 12. Y allí habían 13 datos, por eso la barrita llega hasta aquí, que es el número 13. De manera similar con los siguientes. Este entonces se conoce como el histograma de nuestros datos. Y una última cosa que podríamos hacer allí es el polígono de frecuencias. En ese polígono de frecuencias ubicamos en cada barrita del histograma la marca de clase. Dado que la marca de clase es la mitad del intervalo, la marca de clase va a ser la mitad que se encuentra en cada una de estas barras que graficamos. De manera que el polígono de frecuencias será unir dichos puntos. Y allí tenemos entonces toda la información correspondiente. Y finalizaría nuestro ejercicio.